El protocolo que vamos a ver hoy es STP. Entonces, ¿para qué nos va a servir STP? Spanning Tree lo que nos va a hacer es que nos va a prevenir lo que son los bucles físicos en nuestra red. ¿Ok? Entonces, perdón, STP va a trabajar a nivel de capa 2 y nos va a prevenir que se ocurran bucles en la red. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien inadvertidamente crea un loop? En este caso podemos ver que tenemos el switch 1 que está en la parte de acceso, tenemos el switch D1 que está en distribución y tenemos el switch C1 que está en el core o en el núcleo. Y seguramente alguien vino y dijo, miren, ¿saben qué tenemos que hacer para tener redundancia? Es pongamos un link adicional acá. Y viene y pone un link adicional acá para crear redundancia. Aquí lo que está creando, pues dice, según lo que él vio, es un anillo, ¿verdad? Aquí tenemos un anillo, entonces tenemos una redundancia ahí. Y pues suena muy bonito, ¿verdad? Que ya tenemos una redundancia. Pero al final de cuentas, el problema que él está causando es un loop a nivel de capa 2 acá. Este es uno de los problemas que podemos tener. De ahí tenemos el siguiente. El siguiente puede ser de la siguiente manera. Aquí, como podemos ver, tenemos un switch de acceso. Alguien agrega switches adicionales a la red. No están documentados la mayor parte de las veces. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que alguien viene y crea un loop acá. Este generalmente es el problema más grande que ocurre. ¿Por qué? Porque, bueno, no lo vimos en redes 1, pero los switches de acceso, por ejemplo, deberían estar en lo que conocemos como el IDF. ¿Ok? El IDF es el Intermediate Distribution Facility. ¿Qué es eso de IDF? IDF pues va a ser un cuarto donde tenemos nuestros equipos, ¿verdad? Tenemos nuestro gabinete acá con nuestros equipos de red. Esto pues está bajo llave y únicamente el personal autorizado puede entrar a realizar cambios aquí adentro del IDF. Esto es la manera ideal que deberíamos de tener. Sin embargo, ¿qué pasa? Que muchas veces crece la red desordenadamente y ya no tenemos puertos y ¿qué hacen? Que pues ponen un switch debajo de un escritorio, ¿verdad? Y ahí conectan a un montón de dispositivos, ¿verdad? Ahí está el switch tirado debajo del escritorio y ahí conectan a los dispositivos. Y pues en la mayoría de los casos va a funcionar, ¿verdad? Aunque no es lo correcto. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Si hoy estaba conectado aquí Juan, ¿ok? En este cable, en su laptop. Él vino y desconectó la laptop y el cable se cayó. Se quedó ahí tirado en el suelo. Juan viene y lo suspenden porque se enfermó. ¿Ok? La señora de limpieza pasa con la escoba, barriendo y le pega al cable. Y pues ni modo, ¿verdad? Antes no sucedía eso porque estaba conectado a la computadora, a su laptop de Juan. Pero como Juan no está ahora, la señora donde pasó la escoba salió el cable ahí. La señora muy preocupada dice, uy, ya desconecté eso. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a venir y ella no sabe de que ya está conectado acá y lo vuelve a conectar aquí en este otro lado del switch. Entonces, la señora inadvertidamente lo que hizo fue que nos causó un loop a nivel de capa 2. Y ahí vamos a ver qué es lo que causa qué es lo que sucede cuando tenemos este loop ahí a nivel de capa 2, ¿verdad? La señora muy amable lo conecta acá y 5 segundos después la red se cae. Ella ni modo, ¿verdad? Ella sigue barriendo y no se entera de cuál es el problema. Mira que comienzan a correr todos los de informática o sistemas o como se llame. Y andan corriendo por todos lados tratando de averiguar qué sucedió porque la red se cayó. ¿Ok? Y lamentablemente, pues como no tenemos documentado nuestra red, lo que va a pasar es de que nos vamos a tardar una gran cantidad de tiempo tratando de encontrar este problema. Y este es ese tipo de bucle que se genera por un error
humano. O sea, al final de cuentas la señora de la limpieza no tuvo la culpa, ¿verdad? Ella pues muy amablemente vio que el cable se había desconectado y lo volvió a conectar. Y ahorita les muestro un ejemplo de la vida real para que lo tengan ahí. Vamos a ver dónde está. ¿Y por qué tenemos que tener nuestro cableado ordenado? ¿Ya? Esto era en el Ministerio de Educación. Esto fue en el año 2011 o 2010, por ahí. 2010 fue. En el año 2010. ¿Ok? Si se dan cuenta, ese era cómo estaba el cableado ahí en el Ministerio de Educación. En ese entonces, pues, yo estaba en una asesoría con ellos. Y entre todo lo que se trabajó, pues era parte de ordenamiento del cableado. Cambiar algunos switches que tenían trabajando ahí inadecuadamente. Y entonces, pues, aquí está más de cerca el relajo, ¿verdad? Así fue como quedó ya ordenado el cableado. ¿Ok? Primero, si se dan cuenta, el cableado se ordenó. Se identificó hacia dónde estaba yendo. Aquí de este lado, este cable negro, si no me recuerdo mal, si se dan cuenta, no tiene ningún identificador. Estos otros que están acá tampoco tienen identificador. No recuerdo por qué. Pero este que está acá, claramente es diferente a todos los demás cables. Todos los demás identificaron a dónde iban y dónde estaban conectados. Seguramente estos cables que están conectados acá, posiblemente iban a algunos de los switches que teníamos aquí abajo y por eso no tienen un identificador de esta manera. Todos estos que tienen este identificador de esta manera iban a otros gabinetes y por eso están identificados. De qué gabinete venía y qué número es el cable. En este caso, pues, este cable no estaba identificado. Se realizó el trabajo y quedó todo trabajando ahí normalmente. Y 3 días después nos dijeron, miren, se cayó la red. ¿Ya? Y no encontraban ellos dónde estaba el problema. Y como les digo, de todos los cables que están conectados en los switches, el único que no logramos identificar fue este. Y entonces se les pidió, ¿sabes qué? ¿Te recuerdas que hay un cable? Y por eso me recuerdo que es este, porque era el único que tenía un capuchón negro, ¿verdad? Si se dan cuenta, todos los demás no tienen ningún capuchón de ese color. Entonces, mira, ¿te recuerdas que hay un cable ahí con capuchón negro? Si se dan cuenta, mire, es el único que está de esa manera. Sí, me recuerdo de ese cable, ¿verdad? Va, haz el favor y lo desconectas. Y efectivamente, al desconectar el cable, se solucionó el problema. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que seguramente este cable estaba conectado a otro switch y en ese switch pues había un bucle y estaba botando toda la red. El problema, como les digo, es que si no tenemos identificados nuestros cables, pues podemos pasar 2, 3, 4, 5, 6 horas. Ya ahorita en el curso de redes 2 me dijeron en algún curso que se tardaron 3 días en encontrar un problema así. En otros casos han tenido que pagar a un proveedor para que llegue a encontrar dónde está el problema, ¿verdad? Y todo porque no tenemos identificados nuestros cables en un diagrama, ¿ok? De red. Entonces, eso nos va a suceder muchas veces. ¿Cuál es el problema de que tengamos un bucle entonces en nuestra red? Recordémonos nuevamente cómo trabajamos a nivel de capa 2. Cuando la computadora A se quiere comunicar con la computadora B, lo que hace es un broadcast. Ya dijimos de que un broadcast es un anuncio en la red. Ya vimos de que es la última IP que vamos a estar utilizando en la red para realizar ese broadcast. Ese broadcast, cuando lo recibe el switch, ¿qué es lo que va a hacer? El switch recibe el broadcast y lo retransmite a todos los puertos menos al puerto de origen. Entonces, él va a recibir el broadcast en este puerto y lo va a retransmitir acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Que como aquí tenemos un loop, este switch va a recibir ese broadcast y lo va a retransmitir en todos los puertos menos en el puerto de origen. Lo que hace es de que viene para acá y nuevamente vuelvo a entrar acá. Esto genera lo que se llama una tormenta de broadcast. ¿Qué es una tormenta de broadcast? Que tenemos demasiado broadcast en la red, aunque ya vimos de que el broadcast es esencial para que funcione nuestra red,
cuando tenemos demasiado broadcast en la red, va a llegar el momento en que ya no podemos transmitir tráfico real porque tenemos demasiado broadcast en la red. Y por eso es de que cuando tenemos un loop a nivel de capa 2, nos va a botar la red si no tenemos habilitado STP. Entonces, esto crea una tormenta de broadcast. ¿Preguntas hasta ahí? Yo tengo una, Inge. Sí. Por ejemplo, o sea, yo lo que veo es que hay una retroalimentación y no sé si seguir dándose esa retroalimentación, o sea, nunca se termina esa retroalimentación, y por eso ya no hay espacio en el broadcast para enviar más mensajes. Vamos a ver. Efectivamente, lo que pasa es que sí se queda en un loop infinito. O sea, ese broadcast se Ok. queda dando vueltas ahí en la red de por vida hasta que no se quite el loop. ¿Ya? Y no es de Mm, que el broadcast ya no tenga un límite, sino lo que pasa es de que cuando esta computadora A quiere enviar ya una información válida, la red está saturada con todos esos mensajes de broadcast. Ese es el y ahí, problema. ok, ok. Bueno, sí, ahí me quedó más claro. Gracias. Ok, va. A ver, ¿alguien más que tenga dudas? No, estamos bien ahí, no hay más preguntas. Una última, Inge. Sí, dale, dale, dale. Veo que eso solo se da entre capas, entre switches, pero ¿solo entre eso se da o puede llegar a darse algo más grande, como capa 3 enrutamiento o algo así? Vaya, ahorita vamos a ver qué pasa en capa 3. Buena pregunta. Ya, la siguiente diapositiva efectivamente nos habla acerca de eso. ¿Qué es lo que Ujú. pasa? En capa 2 trabajamos tramas. ¿Se recuerdan de que agarramos nuestros bits que teníamos en capa 1, los agrupamos y creamos tramas? Esta es una trama, ¿ya? Primero, ¿cómo está compuesta la trama? De un preámbulo, un bit que dice aquí inicia la trama, el start of frame. Después tenemos una dirección de destino, una dirección de origen, qué tipo de trama es la que estamos enviando, los datos y una detección de errores. En capa 2 solo tenemos detección de errores, no tenemos corrección de errores. Entonces, esta es nuestra trama. Y como podemos ver, aquí no tenemos ningún tipo de control si tenemos un loop en nuestra red. Mientras que en capa 3 tenemos el TTL. ¿Ok? Este TTL es el tiempo de vida del paquete. Recordemos que en capa 3 manejamos paquetes. ¿Qué pasa con los paquetes en capa 3? Y aquí va la pregunta, ¿verdad? Si yo tengo un loop a nivel de capa 3, vamos a poner la pizarra mejor. Si tengo un loop a nivel de capa 3, ¿qué es lo que va a suceder? Tengo mi router. Ok, listo acá. Tengo un router acá. Tengo un router acá. Y tengo un router acá. Hasta aquí estamos trabajando a nivel de capa 3. Y tenemos una configuración aquí de anillo y por alguna razón el ruteo está en loop, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando viene ese paquete y pasa en el primer router, el TTL va a disminuir, se reduce. Pasa al siguiente, vuelve a reducirse, pasa al siguiente, vuelve a reducirse y así sucesivamente. Hasta llegar a un punto en el que TTL va a expirar, queda en cero y el paquete expira. Y entonces, cuando el paquete expira, significa que se va a perder esa comunicación y por consiguiente no vamos a tener un loop a nivel de capa 3. O sea, sí va a estar por un momento el loop, pero los paquetes van a expirar. Ya no va a quedar como tenemos ahorita en capa 2, que los paquetes siguen dando vueltas ahí de por vida y no los podemos, ¿cómo se llama? No los podemos eliminar si no le quitamos el loop. Y ahorita les pongo acá una imagen para que vean cuál va a ser el error que nos va a mostrar. Y este va a ser el error que vamos a tener si tengo un loop, por ejemplo, en nuestra red. ¿Ok? Este va a ser el ejemplo que nos va a dar. Un loop a nivel de capa 3 nos va a dar este error.
Este error también nos lo puede dar. ¿Por qué? Porque posiblemente yo tenga demasiados routers, o sea, demasiados dispositivos de capa 3 para poder llegar a mi destino, y el paquete al final de cuentas va a expirar porque le va a ir bajando el TTL hasta llegar a 0. Cuando llegue a 0 nos va a sacar este mensaje que tenemos acá: TTL expirado en tránsito. Entonces, este puede ser por dos situaciones el mensaje. Una, porque estamos pasando a través de muchos dispositivos de capa 3, la ruta está demasiado larga, o porque tenemos un loop. O sea, si tenemos un loop a nivel de capa 3, nos va a mostrar este exacto mensaje. ¿Ok? Entonces, si no es un loop, lo que tenemos que hacer es encontrar una mejor ruta para llegar de este router a este otro, ¿ya? Porque aquí está pasando a través de demasiados dispositivos de capa 3 y el paquete expira en el tránsito. En la mayoría de los casos, generalmente se va a dar por un loop. ¿Estamos? ¿Preguntas ahí? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, Inge. Solo ese tiempo de expiración va en milisegundos o algo por el estilo. No, el TTL es un valor que te da 256, y conforme va pasando a través de los dispositivos de capa, de capa 3, ese valor disminuye. O sea, ahorita te voy a mostrar, por ejemplo, cuando yo le hago ping al DNS de Google, al 888, si te das cuenta, mi TTL es 116. Si, y no es milisegundos, ¿ok? Este valor no es milisegundos, sino que es un valor que el máximo es 256, y después cuando llega a 0 expira. ¿Ok? Pero es algo así como una prueba, eso donde hacen un ciclo while y cada iteración se va restando un cierto valor al total. Buena pregunta. No me recuerdo cuánto es que disminuye por cada dispositivo de red. Ya. No sé cuánto es que disminuye el TTL cuando pasamos cada dispositivo de red. Vamos a ver si lo buscamos acá. Vamos a ver si nos aparece acá. Si nos dice cuánto es lo que disminuye. Debería ser 1, pero realmente no es. Que yo recuerde, no es. ¿Cómo se llama? Vamos a ver si lo tenemos acá. Bueno, teóricamente dice que sí, es cada vez que pasa a través de un dispositivo de red, le disminuye 1 al TTL. ¿Ok? Gracias, Inge. Aquí tenemos una buena gráfica. Vamos a ver aquí. Aquí está. Si te das cuenta, aquí está el cliente. Pasa al primer router y esto le reduce 1. Pasa al segundo router 2. Pasa al tercer router 3. Y pasa al dispositivo final, ya van 4. Entonces, teóricamente podemos ir a través de 256 dispositivos para poder llegar hasta nuestro destino final. ¿Ok? Pero, nuevamente, cuando está haciendo ese loop, va a llegar al punto en el que va a expirar. Bueno, entonces vamos a ver algunos conceptos que se trabajan en la parte de switches. Y el primero se llama Bridge ID, o un identificador del switch. ¿Ok? Entonces, todos nuestros equipos que soportan STP van a tener este identificador. Este identificador, como podemos ver, tiene una prioridad que por defecto es 32.768. Tiene un ID del sistema y tiene una dirección MAC. Y esto va a ser el identificador de nuestro switch. Después tenemos lo que se llama el costo del puerto. O sea, a nivel de capa 2, yo le puedo decir, mire, ¿cuál es la mejor ruta que podemos tener en base a la velocidad de los puertos?
como podemos ver acá, nos dice que para una ruta, un enlace de 10 gigabits, el costo es 2. Mientras más bajo es el costo, esa va a ser la ruta que va a preferir Spanning Tree para poder enviar el tráfico. Esto lo puedo modificar con un comando. ¿Okay? Si se dan cuenta, le puedo decir Spanning Tree Cost y le puedo modificar este costo que yo tengo para seleccionar una mejor ruta a la que yo voy a estar manejando. Aquí estamos viendo el ejemplo. Tenemos el switch 2, switch 3 y switch 1. La mejor ruta entonces para el switch 2 para llegar al switch 1, si se dan cuenta, el costo acá me aparece que es 1 por 19. ¿Por qué? Porque solo tenemos un enlace de 100 megabits. El costo de los enlaces de 100 megabits es 19. Entonces aquí tenemos 19. Sin embargo, para llegar por la otra ruta es 2 por 19, ¿verdad? Porque tiene que pasar acá y pasar acá. Entonces al final de cuentas el costo para esa ruta es 38. Esto es a nivel de capa 2. Esto tampoco significa que, por ejemplo, este switch 1 por ejemplo, del switch 2 para llegar al switch 3, no significa que el tráfico va a venir y lo va a enviar directamente de acá para acá. ¿Ok? Si él ya tiene determinado que esta es la ruta que va a utilizar, él no va a venir y decir, bueno, ahora mejor lo envío por acá porque este es el costo más bajo. No. Él utiliza esta topología y entonces, aunque este esté pegado acá, va a enviar el tráfico desde este lado. Y ya vamos a ver por qué. Nuestros switches se van a estar comunicando con lo que se llaman BPDUs. Los BPDUs lo que hacen es que envían la información de cómo está la topología de Spanning Tree. Y dentro de los mensajes de BPDUs podemos ver que voy a enviar la información de la versión, el tipo de mensaje, quién es ¿cómo se llama? El ID del raíz, del root, el costo de la ruta, el bridge ID y el puerto ID. Y ahorita vamos a ver esta del puerto ID. La antigüedad del mensaje, el tiempo de saludo y el retraso en el envío. ¿Okay? Vamos a ver cómo funciona STP. Entonces, ya dijimos que tenemos un root bridge ID, que va a ser el identificativo de nuestro switch, y tenemos la parte del costo. Entonces, el algoritmo de Spanning Tree, ¿cómo funciona? Tenemos 3 pasos para que funcione. Si yo ahorita vengo y conecto 3 switches nuevecitos y tengo habilitado Spanning Tree en esos 3 switches. Lo que va a suceder es de que los 3 switches se van a comenzar a comunicar a través de BPDUs. Lo primero que van a hacer es seleccionar quién va a ser el root bridge. ¿Y este root bridge para qué me sirve? Este root bridge es el que va a manejar la topología de Spanning Tree. O sea, es el que va a decir, miren, si podemos transmitir para acá, no podemos transmitir, ya, o uno de los enlaces ya no está funcionando, etc. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar este root bridge. Y para eso, ¿en base a qué lo hacemos? Cuando los equipos se conectan, lo primero que van a hacer es que van a transmitir sus BPDUs y en el BPDU va a ir el Bridge ID. Ese Bridge ID pues va a tener la prioridad que ya dijimos que es 32.768 y la dirección MAC. ¿Cómo se selecciona entonces el root bridge? El que tiene la dirección MAC más pequeña se convierte en el bridge. ¿Ok? En este caso podemos ver que este termina con la dirección 2, este con la 3 y este con la 1. Por consiguiente, este que está acá se convierte en el root bridge. Este es el que va a administrar la topología de Spanning Tree. Nuevamente, ¿en base a qué? Al que tenga la dirección MAC address más pequeña. Ese se convierte en el root bridge. Entonces, de esa manera se va a configurar. Después tenemos diferentes tipos de puertos que vamos a estar manejando. En este caso ya tenemos nuestro root bridge, que va a ser este switch que tenemos. Los puertos que se conectan directamente hacia el root bridge se van a determinar como puertos raíz. Entonces, este puerto que tenemos acá
y este puerto que tenemos acá se van a convertir en root ports, ¿ok? Son puertos que se van a conectar hacia el raíz. Y el último paso, bueno, esta es la misma, en el último paso se van a crear los puertos que se llaman designados. Los puertos designados son todos los puertos que no están conectados al raíz. En este caso va a ser este y este. Esos son los puertos designados. ¿Qué va a suceder aquí con estos puertos designados? Recordémonos que lo que nosotros vamos a tratar de evitar es tener un loop a nivel de capa 2. Si yo dejo la configuración tal y como está en este momento, tenemos un loop. Lo que va a hacer Spanning Tree es que dice, bueno, cualquiera de estos puertos designados lo voy a bloquear. Entonces, posiblemente vamos a poner este que está acá. Lo voy a bloquear y con esto elimino el loop. ¿Ya? ¿Cuándo va a cambiar el estado de ese puerto designado? Porque tienen diferentes estados. ¿Cuándo va a cambiar el estado de ese puerto designado? Por ejemplo, si este enlace se pierde, ¿qué es lo que va a suceder? Que el root bridge ya no va a recibir BPDUs desde acá. Y entonces va a decir, ups, perdimos este enlace. Y ahora, para tener redundancia, voy a decirle a este switch que vuelva a habilitar este que tenemos acá. Y de esa forma vamos a tener nuevamente habilitada nuestra red. Entonces, esto es lo que hace Spanning Tree. Nos previene tener loops de una manera manual, podríamos decirlo, ¿verdad? Porque podemos ver que el switch está diciéndole bloquee un puerto acá para evitar ese loop. ¿Ok? Esto vamos a pasar. Esta también. Y solo déjeme borrar aquí. Bueno, entonces vamos a ver cómo es que trabajan estos temporizadores que tenemos en Spanning Tree. Como podemos ver, después de 20 segundos que yo no recibo BPDUs, yo procedo a bloquear el puerto. ¿Okay? Digo, bueno, ya no está transmitiendo, voy a bloquear para evitar cualquier problema. Pero ¿qué pasa? Si al segundo 21, aquí al segundo 21, comienzo a recibir, el switch lo que va a pasar es a un estado que se llama listening. Comienza a escuchar, a ver si está recibiendo los BPDUs sin ningún problema durante 15 segundos. Después pasa 15 segundos más en lo que se llama learning, o sea, está aprendiendo cómo está toda la topología de la red. Pasan 15 segundos más. Y después el puerto vuelve a estar en estado de forward. Forward significa que vuelve a enviar tráfico en nuestra red. Como podemos ver, tenemos 20, 15 y 15 segundos. O sea, ya aquí ya pasaron 50 segundos que nuestra red está fuera. En el mejor de los casos. Generalmente vamos a ver más adelante que es de 1 a 2 minutos lo que se tarda este proceso de convergencia con STP. Entonces, pues esto tampoco no es muy bueno, ¿verdad? Porque vamos a pasar 2 minutos prácticamente sin tener, ¿cómo se llama?, comunicación en nuestra red. Bueno, esto lo vamos a pasar y pasamos aquí. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que cambiamos STP y ahora se implementó lo que se llama RSTP. RSTP es Rapid Spanning Tree Protocol y como podemos ver, ¿cómo se llama? Es una modificación que está contenida en el estándar 802.1D-2004, que es para Rapid Spanning Tree Protocol. Y aquí está lo que les estaba diciendo del protocolo original de STP, aproximadamente de 1 a 2 minutos, depende del tamaño de la red, que tantos switches tengamos, entonces es demasiado lento. Mientras que Rapid Spanning Tree Protocol es mucho más rápido. Sin embargo, después de que tuvimos Rapid Spanning Tree Protocol, tenemos un problema, que comenzamos a implementar VLANs. Y entonces tenemos que habilitar el protocolo para que también pueda trabajar sobre VLANs. Entonces, para eso se creó MSTP, que es Multiple VLANs Spanning Tree Protocol. Entonces, MSTP me va a permitir trabajar sobre VLANs con Spanning Tree. Entonces, por favor, ojo con eso, preguntas de examen, aquí todo esto que está acá,
Son preguntas para el segundo parcial. Acerca de Rapid Spanning Tree y MSTP para la parte de las VLANs. Cisco pues tiene sus estándares. Estos son exclusivos de Cisco, que tiene el PBST, PBST más y PBST más rápido. Al final de cuentas, si se dan cuenta, pues están basados en los otros que teníamos anteriormente. ¿Qué características tiene RSTP? Va a ser el preferido que vamos a tener para evitar bucles a nivel de capa 2. ¿Ok? No es compatible con algunas cosas de Cisco. Posee mejor rendimiento, ¿verdad? Y el tiempo que vamos a trabajar acá es mucho menor. Tiene algunos roles nuevos también, como estados de los puertos. Los BPDUs los maneja igual y tiene la forma de transición rápida de nuestra red. Ahora en RSTP tenemos diferentes roles. Anteriormente teníamos únicamente el puerto raíz y el puerto designado. Ahora acá ya vamos a tener lo que es un puerto alternativo y un puerto de backup. Si se dan cuenta, generalmente van a estar en modo de bloqueo. Y vamos a... Aquí está el tiempo de Spanning Tree RSTP, baja a 6 segundos. Bueno, entonces vamos a ver cómo es que funciona Spanning Tree en el simulador. Esto no viene práctica para el examen, solo es un demo porque realmente es bastante limitado lo que podemos hacer acá con Spanning Tree en el simulador. Entonces pues es únicamente un demo para que veamos cómo es que funciona. Bueno, voy a conectar los switches entre sí. Y aquí lo que vamos a crear es un loop a nivel de capa 2. Voy a poner dos computadoras. Voy a conectar esta acá y esta acá. Las vamos a poner en la misma red. No estoy trabajando VLANs acá. Así que vamos a la red 192.168.1.0.1. 192.168.0.2. Ok, vamos a esperar a que se ponga en verde. Si se dan cuenta, ya acá, y eso es algo importante, por defecto los dispositivos Cisco ya traen habilitado Spanning Tree por defecto. Sin embargo, muchos dispositivos de red no lo traen habilitado por defecto. Entonces, si yo hubiera hecho esto acá en otro dispositivo que no fuera Cisco, automáticamente creo un loop a nivel de capa 2 en la red. Si se dan cuenta, en este momento, este me aparece en naranja. ¿Ok? ¿Qué significa? Que este puerto que tenemos acá, en este momento, es un puerto designado y está bloqueando el tráfico para evitar que tengamos un loop a nivel de capa 2. Entonces, este puerto lo está haciendo. Ahora vamos a ver quién es el root bridge de nuestros equipos. Ponemos aquí enable y le vamos a dar un show ver. Y aquí me aparece la dirección MAC de este. Vamos a copiarla. Ok. Esta es la MAC address de este switch. Vamos al siguiente. Esta es la MAC address de este. Y nos queda uno más. Y esta es la MAC address de este switch que tenemos acá. Bueno, y como podemos ver, solo con ver las MAC address, en este caso, ¿quién sería entonces el root bridge? A ver, ¿quién sería el root bridge de acuerdo a las MAC address que tenemos en este momento en el ejercicio? El 2, si no estoy mal. El 2, muy bien, César. Efectivamente, nuestro root bridge va a ser el switch número 2, porque tiene la MAC address más pequeña, ¿ya?
Entonces, eso significa que estos puertos que tenemos acá son los puertos raíz. Este va a ser un puerto designado, puerto designado, puerto designado y puerto designado. Si se dan cuenta, este puerto designado está bloqueando. Es el que no está permitiendo que se produzca un loop a nivel de capa 2. Entonces, aquí podemos ver cómo es que está funcionando Spanning Tree. Gráficamente nos está bloqueando este puerto. Y ahora podemos ver el estatus de Spanning Tree. Entonces, al darle Show Spanning Tree, me va a decir cuál es la prioridad. Y la prioridad siempre le va a sumar 1 aquí. Si se dan cuenta, me dice Priority 32.768 más el System ID 1. Entonces me va a dar un total de 32.769. Pero la prioridad siempre va a ser 32.768. El costo, ya dijimos de que el costo es la velocidad que tengo el enlace. Esto lo hace automáticamente en base a la velocidad de la interfase. Y aquí me dice la dirección. Y me dice quién es el Bridge ID. En este caso, vamos a ver quién. Ah, no, perdón. Aquí me dice quién es el Root ID. Y me saca la dirección del Root ID, que es la 001 96 54 4501. Que efectivamente es la que tengo en el switch 2. Entonces, este, si se dan cuenta, ya nos está diciendo, mire, el root bridge es este switch número 2 que tenemos acá. ¿Ok? Y podemos ver cómo están los puertos. El puerto fase Ethernet 01 es un puerto alternativo y en este momento está en bloqueo. Entonces, aquí yo ya puedo ver que este puerto que está acá es el puerto fase Ethernet 01. Ya dijimos que los puertos que conectan directamente al switch, al root bridge, son puertos root. Entonces, efectivamente, este fase Ethernet 02 es un puerto root. Este que tenemos acá es el puerto root. Y el costo, nuevamente, 19. O sea, es un enlace de 100 megabits. Vamos a ver en este switch, que es lo que nos muestra ahora. Y aquí tenemos diferente información. Vamos a agrandar un poco acá. Y aquí me dice quién es el root ID. Es este, ¿verdad? Que es el mismo. ¿Cuál es el bridge ID? La misma dirección, porque es la misma. Y si se dan cuenta, aquí todos los puertos los tiene como designados. Y en este momento están en forwarding. O sea que sí están enviando tráfico. Y en el último, vamos a chequear acá. Y aquí podemos ver que él tiene un puerto designado. ¿Ok? Solo con ver el diagrama yo sé que ese puerto designado entonces aquí es este fase Ethernet 01. Y el otro puerto fase Ethernet 02 es el que está conectando a mi root bridge. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver que tenemos habilitado Spanning Tree. Ahora bien, en este caso está habilitado por VLAN. Todos los dispositivos que están conectados en este momento están en la VLAN 1, que es la VLAN por defecto. Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. No configuramos ninguna otra VLAN, entonces tenemos la VLAN 1, que es la que está habilitada por defecto. Lo que voy a hacer es de que voy a deshabilitar Spanning Tree en la VLAN. Entonces, le decimos aquí configure terminal. Y le voy a poner no Spanning Tree VLAN 1. Entonces con esto deshabilité Spanning Tree. Si se dan cuenta, ¿qué sucedió? Automáticamente hubo una reconfiguración de la red. ¿Por qué? Porque este switch dejó de recibir los BPDUs del switch 0 y dijo, bueno, aquí algo pasó. Ese switch o ya no está disponible o sucedió algo raro. Y automáticamente, como él ya no puede decirle a este switch que bloquee el puerto, le dijo al otro switch que lo bloqueara. ¿Okay? Si se dan cuenta aquí, lo está bloqueando. Los BPDUs, aunque el puerto esté bloqueado acá, lo sigue transmitiendo hacia nuestro switch 2. Los BPDUs siguen siendo transmitidos en este momento. Por eso es de que él dice, ¿saben qué? El switch 1 ahora va
a bloquear. Vamos a deshabilitar nuevamente Spanning Tree en este otro switch. Vamos al siguiente, ¿verdad? Se me olvida que es la VLAN 1. Ya lo deshabilitamos. Y ahora, como únicamente tenemos a este, él dice, bueno, yo sé que aquí posiblemente tengamos un loop y él deshabilita este puerto. Si se dan cuenta, este único switch está protegiendo a la red para no tener un loop a nivel de capa 2. Si lo deshabilito en este, ¿qué es lo que va a suceder? Que ahora sí vamos a tener un loop a nivel de capa 2. O sea, ya todos están en verde. Y miren qué es lo que va a pasar. Cuando yo quiera comunicar la PC0 con la PC1, solo voy a hacer un ping y automáticamente la red va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque va a realizar un broadcast y ese broadcast se va a quedar ahí en ese loop infinito. Miren, esta es la característica que ustedes van a ver cuando tengan un loop. Van a ver que todos los LEDs de los switches van a estar titilando como que están loquitos, ¿verdad? Y esto es una señal inequívoca de que tenemos un loop a nivel de capa 2. Y como pueden ver, pues prácticamente ni siquiera el ping funciona ya. O sea, tengo dos computadoras y como pueden ver, el broadcast es tanto en la red que ya no ni siquiera puedo hacer ping a la otra computadora que tengo aquí. Inclusive la podría conectar en el mismo switch. Miren, desconecté. Ya igual el loop queda ahí permanente, ¿verdad? Vamos a ponerla acá. Y como pueden ver, sigue sin funcionar. ¿Ok? ¿Hasta cuándo se va a solucionar el problema? Hasta que yo encuentre dónde está el loop, lo remueva y entonces se soluciona el problema. De lo contrario, si yo lo vuelvo a conectar acá, automáticamente se vuelve a caer la red. ¿Ok? Estos son los problemas que tenemos entonces a nivel de capa 2 y por eso tenemos que habilitar Spanning Tree Protocol para prevenir loops a nivel de capa 2 en nuestra red. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? Ingeniero, una pregunta. Sí, decime. En ese aspecto, bueno, por lo que yo logro entender, al momento de que no pase ese tipo de problemas, tiene que hacerse de forma, ¿qué le digo yo? Interna, pero también se puede hacer de forma física. En este caso, desconectando el cable, se puede también evitando ese tipo de cosas y es conveniente o no. Vaya, ahí pues ese es un buen ejemplo y les voy a ¿cómo se llama? Les voy déjenme ver si encuentro el archivo para que lo vean. Y no me importa compartir la información. Vamos a ver si lo tengo por acá. Para que vean casos de la vida real. A mí me gusta mostrarles casos de la vida real para que vean ustedes qué es lo que sucede cuando no tenemos bien configurados nuestros dispositivos. Y vamos a ver. Este no es. Lo tengo por acá, solo déjeme buscarlo. Este no es, vamos a ver. Tampoco. Estoy buscando por acá en mis correos a ver si encuentro el diagrama ese. Creo que es este, vamos a ver si es este. No, no es este. No lo tengo aquí. Vamos a ver si lo busco de otra manera. No sé dónde lo tengo. Lástima que no lo tengo, hombre. Bueno. Sí, lástima. No sé qué hice el correo. Ese lo voy a tener que poner ese diagrama ahí como cosas que no tenemos que hacer.
Pero les comento. ¿Ok? Por ejemplo, en el X tiene una red de fibra óptica que une, ¿cómo se llama? Algunas de sus dependencias. Entonces, en esas dependencias, ¿cómo se llama? Pues tiene sus dispositivos ahí conectados, ¿verdad? Mineco, vamos a ver. Déjeme ver si lo encuentro todavía. Deme un segundito, vamos a ver si lo tengo acá. No, creo que no está. Bueno, entonces yo trabajé en el X en el año 2008, creo que fue, por ahí, 2008. ¿Y qué sucedió? Pues según los diagramas, pues existía una red de anillo, ¿ya? Y bueno, un día X, pues, ¿cómo se llama? Se cayó este enlace. Y pues, como tenía una red de anillo, pues se esperaba de que la comunicación pudiera llegar por este lado, ¿verdad? Para mi sorpresa fue que no había comunicación. Entonces, cuando pregunté me dijeron, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué no funcionó? No funcionó, ¿verdad? Y me dice, lo que pasa es de que la persona que está en la zona 6, por ejemplo, ahí era donde estaba uno de los equipos, no estaba en la oficina. Y así como que, bueno, ¿y qué tiene que ver que la persona no estuviera en la oficina? Y efectivamente lo que estaba sucediendo es de que STP no estaba configurado en los switches. Y entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que aquí en la zona 6 tenían desconectado el anillo de fibra. Y por eso cuando se dio el problema que se cortó el anillo en este punto, esta persona no estaba en la oficina y entonces no conectó la interfase a la red. Y por consiguiente el anillo no se cerró. ¿Ya? Es una implementación manual, ¿verdad? Pero ya vemos cuáles son los inconvenientes. O sea, si yo habilito STP, por ejemplo, en este, vamos a ver que aunque sea este switch que tenga habilitado STP, va a proteger toda mi red. En este caso con este loop, ¿verdad? Entonces, aquí vimos un ejemplo de una implementación manual, por decirlo así, ¿verdad? Mal hecho, ¿verdad? Porque al final de cuentas se tardaron como 2 o 3 horas en resolver el problema, algo que STP lo pudo haber solucionado automáticamente. No sé si con eso te respondo a la pregunta. Sí, ahí está, ingeniero, muchas gracias. ¿Sí? ¿Ok? Eso es cabal para que veas que sucede, ¿verdad? En la vida real sucede. Vamos a ver. Déjame ver si encuentro el archivo ese. De una vez lo voy a... Vamos a ver. Vamos a ver a quién se lo envié. Bueno, no lo tengo. No sé dónde lo tengo ahí, pero... Vamos a ver. Tarara. Además, cuando uno busca algo y no lo encuentra. Yo sé que lo tengo, porque sí lo tengo, pero no sé dónde está. Vamos a ver, tal vez no lo tengo en este correo, sino en el otro.
No, no lo tengo. Saber qué lo haría. Bueno, eso entonces, cómo funciona STP y cómo tenemos que utilizarlo para prevenir tener loops en nuestras redes. Si se dan cuenta, aquí solo lo habilité en un dispositivo y pues me solucionó parte del problema que tenía ahí. Nuevamente, los dispositivos que son de otras marcas. Yo, por ejemplo, he visto dispositivos marca Netgear, Alcatel. Vamos a ver qué otra marca vi que no tenía. No me Los recuerdo de Huawei. no me recuerdo si Huawei ya lo trae por defecto. La verdad no me acuerdo. La verdad no me acuerdo si la traía por defecto. Pero hay que verificarlo siempre porque, por ejemplo, en Netgear y en Alcatel no lo traen habilitado por defecto. Entonces muchas veces sucede que si alguien hace esto causa un loop, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Va a terminar botando toda la red. En Cisco ya vimos de que lo trae configurado por defecto. Entonces pues nos va a proteger ahí que tengamos loops en nuestra red. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional de STP? Sí, ingeniero, solo con una pregunta. Sí. Para determinar lo de cuál es el root ID, o sea, el switch como que el principal, Ajá. es la MAC address más pequeña, pero ¿cómo determino cuál es la más pequeña? ¿Por el primer cuarteto o por el último? Solo esa es la duda que tengo. Aquí, pues, si te das cuenta, vamos a ver, recordémonos de que las MAC address van en, ¿cómo se llama? En hexadecimal. Y aquí vas a ver el primer exteto que tenemos acá. Porque aquí tenemos 16, 32 y 48, ¿verdad? Nosotros tenemos 48 bits en nuestras direcciones MAC address. Entonces, el primer exteto es el que te va a decir cuál es la más pequeña. ¿Ya? Es como que tuviéramos, si yo tengo una dirección IPv4, si yo tengo una dirección IPv4 y si yo te digo aquí, mira, ¿cuál es más pequeña? La 192, 168, 01 o la 10.0.0.1. Aquí pues lo ves bastante fácil, ¿verdad? Porque como solo son decimales, pues decís, definitivamente la más pequeña es esta, ¿verdad? Porque estos son los decimales que van después del 10. Y en este caso pues también funciona de la misma manera. Chequeamos el primer exteto y en este caso este es el 01, este es el 060 y este es el 090. Todo lo demás es el resto de la dirección, pero este principalmente es el que nos va a decir cuál es la MAC address más pequeña. ¿Ok? Ok, gracias, ingeniero. Vale. ¿Alguna otra duda? Por favor pregunten. Si tienen dudas, pregunten. No se preocupen ahí de preguntar. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. Este tema sí entra en la parte práctica del segundo parcial. No son muchos comandos, realmente son comandos bastante sencillos, pero sí vamos a hacer un repaso de la parte de Inter-VLAN Routing. Entonces ahí sí voy a necesitar toda su atención porque ahí sí vamos a tener bastante información. Bueno, vamos a seguir trabajando entonces con la parte de switches. ¿Okay? Entonces lo que vamos a ver se llama Link Aggregation. ¿Para qué me va a servir Link Aggregation? ¿Cómo es que trabaja? Link Aggregation lo que hace es que me va a ayudar a aumentar el ancho de banda que yo tengo en mis enlaces. ¿Y cómo funciona? Aquí podemos ver un switch. Si yo les digo, miren, este switch tiene 24 puertos. 24 puertos. Cada puerto es de 1 gigabit. Entonces, en total tenemos 24 gigabits, ¿verdad? Si yo únicamente tengo un enlace hacia este switch que tenemos acá, que es un switch core, ¿verdad? Si yo tengo únicamente un enlace, significa que voy a tener un ancho de banda de 1 gigabit. Esto se llama oversubscription. ¿Por qué tengo oversubscription? Porque de estos 24 puertos que yo tengo acá, yo estoy esperando que no todos transmitan al mismo tiempo. Entonces, eso me va a ayudar a que, ¿cómo se llama? No tenga que poner aquí un gran enlace. Pero, ¿qué pasa si realmente muchos de los equipos que están acá quieren transmitir al mismo tiempo hacia el core? Lo que vamos a tener aquí es un cuello de botella si solo tenemos 1 gigabit.
Entonces lo que vamos a utilizar es Link Aggregation o Ether Channel. Esto lo que va a hacer es que nos va a permitir tener dos puertos que los va a ver el switch como que es un único enlace. Y entonces uno de estos dos puertos, ya, lógicamente, y ahora tengo 1 gigabit en este, 1 gigabit. En total tengo 2 gigabits de ancho de banda. Y con esto logro mejorar la velocidad que voy a manejar para mis switches. ¿Ok? Esto nuevamente es a nivel de capa 2. Entonces estoy aumentando el ancho de banda que tengo en mis dispositivos. Como podemos ver entonces, ¿qué ventajas tenemos con Ether Channel? Lo voy a utilizar con los puertos que ya están existentes. No necesito actualizaciones. Si soporta Ether Channel mis dispositivos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque mis dispositivos, o sea, mis switches capa 2 necesitan soportar Ether Channel. ¿Ok? También creo un balanceo porque estoy utilizando dos enlaces y voy a enviar información a través de estos dos enlaces. Y además, STP lo va a ver como que únicamente es un solo enlace. O sea, para STP, él lo va a ver como que fuera un único enlace. No va a ver como que fueran dos, sino que solo fuera uno. Además de esto, ya vimos de que aquí en STP, para hacer ese cálculo de volver a seleccionar los switches se tarda un poco. Mientras que vamos a ver que con Ether Channel es mucho más rápido y entonces pues al final de cuentas vamos a poder tener una redundancia mucho mejor con Ether Channel. Entonces podemos ver que para esto lo que vamos a hacer es agrupar interfaces físicas de nuestro switch y las vamos a presentar como que es una interfase única. ¿Ok? Sin embargo, no podemos mezclar los tipos de interfase. Si yo tengo interfaces de 1 gigabit, no puedo agrupar interfaces de 1 gigabit y de 100 megabits porque no va a funcionar. O sea, si yo voy a crear un Ether Channel, tengo que poner interfaces de la misma capacidad. En este caso, por ejemplo, puedo tener 8 interfaces de 100 megabits y me va a dar 800 megabits. O puedo tener 8 interfaces de 1 gigabit y voy a tener 8 gigabits. Pero no puedo mezclar estas dos interfaces. Puedo tener hasta 16 puertos configurados. Esto realmente la limitante ya se quitó, pero para cuestiones del simulador sigue con esta limitante. Además que puedo crear 6 Ether Channels. ¿Qué significa eso que puedo crear 6 Ether Channels? Si yo en mi switch que tengo acá, si se dan cuenta me dice que es un 2950-24, o sea tengo 24 puertos en este switch. Entonces, yo en este switch podría crear 6 grupos con 4 puertos cada uno. Ese sería el máximo que yo puedo crear para mi Ether Channel acá. Vamos a ver qué se me hizo la otra gráfica. Aquí es esta. Bueno. Entonces, vamos a ver. Hay dos maneras de configurar Port Aggregation. Una se llama PAGP. Este es un protocolo. Y como podemos ver, en este caso, si yo tengo el switch 1 y mi switch 2. Si en el switch 1 yo tengo activado el protocolo y en el switch 2 se crea entonces un Ether Channel. ¿Ok? Si en el switch 1 lo tengo en automático o deseable y en el switch 2 lo tengo en deseable, también se crea un Ether Channel. Si en el switch 1 lo tengo en encendido, automático o deseable y en el switch 2 no lo configuré, entonces no se crea un Ether Channel. Si en el switch 1 lo tengo encendido y en el switch 2 lo tengo como deseable, tampoco. Y si en el switch 1 lo tengo en auto, encendido o en auto, tampoco. Bueno, no se preocupe mucho porque PAGP no lo vamos a trabajar. Entonces solo es para que lo conozcamos ahí, pero no lo vamos a trabajar en el simulador. El que sí vamos a trabajar es LACP. LACP pues es un protocolo que se utiliza y es un protocolo, ¿cómo se llama?
que sí está con estándar, entonces cualquier fabricante lo puede utilizar. LACP, como podemos ver, si lo pongo on en el switch 1 y on en el switch 2, me va a quedar activado. Si lo tengo activo o pasivo en el switch 1 y activo en el switch 2 también, y todas las demás no va a dar. Para no complicarnos la vida, nosotros vamos a estar utilizando para la configuración el modo de configuración activo. ¿Ok? Ese es el modo de configuración que vamos a utilizar para configurar LACP. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver la parte de la configuración. Primero, Ether Channel debe ser soportado, o sea, nuestros switches deben de ser capaces de soportar Ether Channel. La velocidad y el modo tiene que ser Full Duplex o Half Duplex. Los dos tienen que ser iguales, o sea, no puedo tener un lado, por ejemplo, con Half Duplex y el otro con Full Duplex porque no va a funcionar. ¿Ok? Ahí no va a crear un Ether Channel. El número de las VLANs también tiene que ser igual. O sea, si yo le estoy diciendo vamos a trabajar en la VLAN 1 acá, aquí también tiene que ser en la VLAN 1 para todos los puertos también. Y el rango de las VLANs también. Vamos a ver que Ether Channel tampoco no lo utilizo únicamente en mis switches. Si yo, por ejemplo, tengo un servidor, ¿ok? Si yo tengo un servidor y este es un servidor que utiliza un hipervisor, ya sea VMware, ya sea KVM o Hyper-V, depende de qué es lo que esté utilizando, pues aquí es un servidor donde voy a virtualizar. Entonces puedo tener mis servidores virtuales aquí adentro de este hipervisor. Por ejemplo, tengo 6 servidores virtuales aquí adentro. Este hipervisor también cuenta con un switch virtual. Y como podemos ver, internamente pues el ancho de banda no va a ser un problema. Pero cuando yo quiera conectar este equipo a mi red, pues si yo solo utilizo un link, significa que puedo tener, por ejemplo, un gigabit, si este puerto es de 1 gigabit, para mi red. Y aquí entonces yo quisiera tener más ancho de banda, porque si se dan cuenta tengo 6 servidores conectados acá. Entonces puedo implementar Ether Channel acá en este hipervisor y por ejemplo ponerle 3 enlaces acá y ya aumenté mi ancho de banda a 3 gigabits. Entonces también lo puedo utilizar, por ejemplo, en hipervisores como por ejemplo en VMware. Entonces sí se puede configurar Ether Channel en estos dispositivos para poder tener un mejor ancho de banda. Bueno, entonces vamos a ver la configuración en el simulador. Y acá voy a quitar estos switches porque no me van a servir. Lo vamos a hacer nuevo aquí. No. Y voy a poner nuevamente 2 switches. 1 y 2. Ok, ya con estos 2 switches, ahora sí voy a ver en dónde los voy a conectar, en qué puertos. Porque primero los puertos tienen que ser adyacentes, porque voy a seleccionar los puertos y voy a crear un grupo. Entonces de este lado voy a poner el 1. Los vamos a poner correlativos, aunque no es necesario ponerlos correlativos. O sea, aquí puedo poner el 1 y aquí puedo poner el 10, 11, 12, lo que ustedes quieran. Pero para no hacerlo muy cansado, vamos a poner el 1 y el 1. Y aquí voy a poner el 2 y el 2. Entonces ahí vamos a crear entonces nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro Ether Channel. Como podemos ver en este momento todavía están ahí hablándose los 2 switches, que sí, que no. Vamos a ver que un enlace va a quedar en verde y el otro va a quedar con uno verde y uno naranja. ¿Por qué? Porque STP va a funcionar y va a evitar que tengamos un loop a nivel de capa 2 ahí. ¿Ok? Como podemos ver, el primero ya quedó acá. Ahora vamos a ver en el segundo enlace. Vamos a ver a quién decide que va a bloquear. Ok, listo, ya bloqueó este puerto. Entonces ahí STP está funcionando. Nos está bloqueando este puerto. Vamos a configurar entonces Ether Channel. Vamos a ver que la configuración pues no es complicado. Y por eso seguramente, o no sé, eso por ejemplo, esta parte que dice config. Ya les dije yo que no existe en la vida real y por eso no lo trabajamos. Y lo trabajamos directamente en la línea de la consola. ¿Ok?
Para eso le damos Enable, ¿verdad? Para entrar a modo de configuración, modo privilegiado, perdón. Vamos a ponerle Configure Terminal para entrar a modo de configuración global. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar estas dos interfaces. La interfase Fast Ethernet 01 y Fast Ethernet 02. Para esto, ¿cómo determino qué interfaces tengo? Posiblemente se me había olvidado decirles esto. Voy a darle Exit acá. Puedo ver la configuración que está corriendo en mi equipo con el comando Showroom. ¿Ok? Le voy a dar Enter. Y aquí me aparece la configuración que tengo. Y esta es la configuración pues básica. Al final de cuentas no tiene absolutamente nada. Si se dan cuenta tiene el nombre del switch. Después nos dice que el Spanning Tree está habilitado en PBST, per VLAN. Y tenemos la interfase Fast Ethernet 01 y Fast Ethernet 02. Esas son las que yo quiero configurar porque fueron las que yo conecté acá. ¿Ok? De ahí pues no tenemos absolutamente nada configurado. Aquí tenemos la parte de seguridad. No lo vamos a tocar. Entonces para eso le digo Configure Terminal. Y acá, como necesito seleccionar las dos interfaces, el comando va a ser Interface y le vamos a poner un rango. ¿Ok? Seguidamente selecciono qué tipo de interfase. Si le doy interrogación acá, me muestra todos los tipos de interfase que puedo utilizar. Ethernet, Fast Ethernet o Gigabit Ethernet. En nuestro caso, ya habíamos visto anteriormente que las interfaces que tenemos en este switch son Fast Ethernet. Fast Ethernet 1 y Fast Ethernet 2. Estas son las interfaces que vamos a estar utilizando. Entonces le pongo Fast Ethernet. Seguidamente le tengo que especificar el número de las interfaces. Si se dan cuenta, las interfaces todas comienzan con un 0 y después una diagonal. Entonces para eso le voy a poner yo acá 0 diagonal. Si fuera a configurar solo una interfase, le pongo el número 1. Pero como en este caso quiero configurar dos interfaces, le voy a poner 1-2. Entonces, con este comando le estoy diciendo, mire, utilice el rango de interfaces de la fase Ethernet y vamos a utilizar la interfaz 1 y 2. Estoy seleccionando ambas interfaces. ¿Ok? Le vamos a dar Enter. Y si se dan cuenta, me dice que estoy configurando interfaces en un rango. ¿Ok? Entonces, primero comando para seleccionar las interfaces. Voy a copiar este porque así me evito estar escribiendo un montón después. Bueno, lo vamos a poner acá. Generalmente vuelvo a typear los comandos cuando terminamos de configurar para que los vayan anotando. Pero por lo menos ese lo voy a copiar para que lo tengamos ahí. Después vamos a poner un channel group. Este channel group lo que va a hacer es que vamos a agrupar las interfaces. ¿Ok? Ya las seleccioné las dos y con esto las voy a agrupar. ¿Se recuerdan que dijimos de que en este modelo de switch que usa el simulador puedo agrupar un máximo de 6? Entonces, si yo le doy interrogación acá, me dice que el número puede ser del 1 al 6, porque el máximo son 6 las que puedo agrupar. Entonces vamos a seleccionar el número 1. Después, si le vuelvo a poner interrogación, o sea, si no estoy seguro qué comando le tengo que poner, le puedo poner interrogación y aquí me dice qué puedo hacer. Y me dice, bueno, lo siguiente le tiene que especificar el modo. Este modo que es, ¿se recuerdan que habíamos visto que para que se creara el Ether Channel tenía que seleccionar esta parte? Y esto es este modo. ¿Ok? Aquí nos dice modos. Encendido, activo o pasivo. Entonces, eso es lo que voy a tener que poner acá en esta parte. Si yo le pongo interrogación nuevamente porque no estoy seguro, me dice, mire, activo es para LACP, incondicional. Y efectivamente aquí me dijo, sí, mire, los modos para LACP es encendido, activo y pasivo. Y aquí podemos ver LACP, activo, pasivo
y encendido, que sirve para Ether Channel únicamente. Y para PAGP pues tenemos auto, deseable y pasivo. Nuevamente, para cuestiones del curso y para no complicarlo, el modo que vamos a utilizar va a ser activo. ¿Ok? Este es el modo que vamos a utilizar. Voy a volver a copiar esto para evitar volver a ponerlo acá. Perdón. Y vamos a ver dónde está, que se me hizo. Y le vamos a dar Enter. Si se dan cuenta, me sacó un montón de mensajes ahí que la interfase cambió su estado, etcétera. Pero lo importante acá es que me dice, mire, estamos creando lo que se llama un port channel. Y la interfase de ese port channel es la 1. Entonces, anteriormente habíamos visto que teníamos que estar trabajando en la misma VLAN para que no tuviéramos problema. Acá en este momento yo puedo especificar si este puerto va a ser un puerto de acceso, o sea, ese port channel que estoy creando, o va a ser un troncal. Yo, por el momento, quiero que sea un troncal. ¿Ok? Recordemos que el troncal es el que nos va a transmitir la información de las VLANs a través de este enlace que tenemos. Entonces lo voy a poner como un troncal. Le voy a poner acá exit. Y ahora vuelvo a seleccionar interfase. ¿Ok? Port channel. Y el port channel que creamos anteriormente fue el número 1, ¿verdad? Que es el mismo número que creamos acá. 1, 1. Y este tiene que ser número 1. Le vamos a decir port channel 1. Y ahora lo vamos a poner como troncal. Para eso utilizamos el comando switch port mod. Y lo ponemos como troncal. Switch port mod y trunk. ¿Ok? Y listo. Ya en ese momento ya quedó configurado este switch. ¿Ok? Nos vamos a pasar al otro switch. Y les voy a poner acá todos los comandos para que veamos todo lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Switch. ¿Ok? Este es el inicio. Voy a copiar acá. Primer comando, enable. Cuando le doy enable, me pasa a modo privilegiado y me va a cambiar el prompt por un mayor a un hashtag, como le dicen ustedes ahora, ¿verdad? Después de esto, le tengo que poner configure terminal. Ya que le puse ese comando, le voy a poner el rango de interfaces que voy a configurar. ¿Ok? Después le pongo el channel group. Vamos a copiar esto que está acá porque aquí le voy a dar exit. ¿Ok? Y voy a regresar a esta parte. Después de que regrese acá, le vamos a poner nuevamente interface por channel 1. Y lo que va a pasar es de que me va a cambiar el menú acá. Me lo voy a poner como IF y aquí le voy a poner switch port mod y le voy a decir que es un troncal. ¿Ok? Esa es toda la configuración que tenemos para realizar un Ether Channel. ¿Ok? Enable, configure terminal, seleccionamos el rango de interfaces, que en este caso es la interfaz 1 y 2. Creamos el port channel, que en este caso va a ser el 1. Le decimos que el modo va a ser activo. Le decimos exit. Volvemos a poner acá el port channel que vamos a seleccionar, que es el 1, y le ponemos para este que va a trabajar como troncal. ¿Ok? Y esa es la configuración. O sea, si se dan cuenta, pues son, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas que tenemos que hacer la configuración. Y eso está la configuración de Ether Channel. Y lo mismo que hice yo en este, vamos a hacer en el otro switch. Y con eso vamos a configurar Ether Channel en el otro switch. Ok, vamos a seguir los comandos para que vean.
Enable. Estas son puras recetas de cocina, ¿verdad? Configure terminal. Ok. Vaya a ver, ya nos cambió aquí el estado. Y ahora le vamos a poner las interfaces, ¿verdad? Interface range. Fast Ethernet 0. Vamos a ir a la 1 y a la 2. Después channel group. Y aquí sí tiene que ser el mismo channel group que configuré en el otro switch. De lo contrario no se van a poder comunicar. Entonces le pongo channel group 1 y el modo que es activo. Ok. Me va a sacar un montón de mensajes ahí. Ok. Que subió, bajó la interfaz, etcétera. Seguidamente le voy a dar exit. Y nuevamente ahora pongo interfase por channel 1, switch port, mode y trunk. Ok. Y esa es toda la configuración de Ether Channel. Si se dan cuenta, son 7 pasos para configurarlo. No es complicado para configurar Ether Channel. Vamos a ver, para que no se vayan a alterar ni nada. Generalmente esta parte en la que se va a poner todo en verde se tarda una cantidad de tiempo poco grande a veces. Entonces no se vayan a alterar de que no se ponen en verde, seguramente hice algo malo y se va a tardar un poco. Voy a poner 2 computadoras acá. Vamos a poner una computadora acá, otra computadora acá y las vamos a conectar al switch. Esta la voy a poner en el puerto Fast Ethernet 024 y aquí también al Fast Ethernet 024. Estos puertos los voy a asignar a una VLAN. Ok, eso es lo siguiente que vamos a hacer, asignar el puerto a una VLAN. Ok, entonces le voy a dar exit nuevamente acá y selecciono la interfase. Interfase, en este caso es la Fast Ethernet 0 diagonal 24. Esa es la interfase que voy a seleccionar. Tengo que poner el puerto en modo de acceso. Ya dijimos de que los puertos tienen 3 modos. Uno que es dinámico, otro que es de acceso y otro que es troncal. Por defecto están en modo dinámico. Modo dinámico detecta qué es lo que tiene conectado y dice, bueno, tengo conectado un dispositivo final, o sea, una computadora, una impresora, etcétera. Me configuro como un puerto de acceso. Él detecta que tiene un troncal, se configura como un troncal. Sin embargo, como buena práctica, tenemos que ponerlos en el modo adecuado. Entonces aquí le voy a decir switch port mode y le ponemos access. Ok, y con eso ya le dije al puerto que va a estar funcionando como acceso. Seguidamente voy a asignar el puerto a la VLAN. Para eso ponemos switch port access VLAN. No creé la VLAN anteriormente, pero si le pongo aquí un número, él la va a crear automáticamente. Lo único es de que no me va a aparecer un nombre muy bueno ahí, ¿verdad? Pero sí la va a crear. Entonces si le pongo switch port access VLAN 20, me dice, mire, la VLAN no existe y él la crea. Entonces ya asignamos el puerto a la VLAN, ¿ok? Y vamos aquí a la... perdón, todavía no estamos en la computadora. Vamos a este switch. Le vamos a dar exit y repetimos nuevamente lo mismo. Interfase Fast Ethernet 024 switch port mode access switch port access VLAN 20, que también va a estar configurado en la VLAN 20. No está creada, la configura y listo. Bye. Si se dan cuenta, como les dije, no hay que ponerse un poco exigente ahí con la parte del Ether Channel. Se tarda bastante en ponerse todo en verde. Como podemos ver, si yo no tuviera habilitado Ether Channel acá, habíamos visto que uno de los enlaces en uno de los puertos me aparecía en naranja. Como ahora tengo habilitado Ether Channel, el switch mira estos dos como un solo enlace. Y por eso lo tiene todo en verde, como que si fuera únicamente un cable. Entonces, esa es la ventaja que tenemos con Ether Channel, que ya no tenemos ese problema como que fueran 2 cables adicionales, sino que él lo mira como que es uno solo.
Vamos a ponerle, ya le habíamos puesto direcciones a las computadoras o no. No, todavía no. Vamos a volver a poner direcciones que las quité. 192, 168, 02. Vamos a ponerle la siguiente. Probamos la conectividad. No sé cuál le puse a esta. ¿Cuál le puse? ¿La 01 o la 02? Está dando ping a ella sola. Eso no se vale. Listo. Ahí está. Entonces, como podemos ver, tenemos nuestra conectividad ahí. El Ether Channel está establecido. ¿Cómo puedo verificar si está el Ether Channel configurado? Le voy a dar aquí End para salir al principal. Le puedo dar un Show Run. Y como podemos ver, ahora me dice, mire, en la interfase fase Ethernet 01 tenemos configurado el Channel Group 1 como activo y está en un troncal. Y aparte, hasta el final, nos va a aparecer el Port Channel que está como un troncal. ¿Ok? Aquí está la configuración que hice de la interfase para corroborar que la asignamos a la VLAN 20. Y de último también puedo decirle Show Interfaces y le pongo Ether Channel y aquí me va a mostrar la información que tengo de Ether Channel. Entonces me dice, bueno, miren, el puerto fase Ethernet 01, la prioridad, etcétera, qué es lo que está configurado, ¿verdad? Y aquí me dice qué puertos son los que están activos y desde cuándo. No tenemos seguridad habilitada en el puerto. El número de puertos que están formando parte del Ether Channel son 2. Entonces, de esta manera ya tengo acá un balanceo de carga. En lugar de tener 100 megabits únicamente entre estos enlaces, ahora tengo 200 megabits de ancho de banda. Y esa es la configuración de Ether Channel. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? Ingeniero, una pregunta. Sí, dale. Este tipo de operaciones o configuraciones, ¿en qué momento se aplica ya en la vida real? ¿En qué momento se aplica en la vida real? ¿Ok? Muy buena pregunta. Considero yo que, bueno, hasta donde yo he estado trabajando, ese tipo de cosas no configuro, más que solo tenemos el switch, o más que todo cuando yo llego ya tengo el switch, pero no me dicen si se hace ese tipo de configuraciones. Más que solo que tenga conexión a internet, se conecta a las demás máquinas y ahí nada más va. Ajá. Entonces, ¿y cuál es el objetivo en sí? Este tipo de operaciones que está enseñándonos. Gracias. Ok, no, buena pregunta. Efectivamente, ¿qué es lo que sucede? Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a trabajar en ambientes bastante pequeños. ¿Y cómo se llaman estos ambientes que son pequeños? Pues en la mayoría de los casos no vamos a necesitar de aumentar el ancho de banda que tenemos en nuestros dispositivos. O sea, eso sí es totalmente cierto. Pero ya cuando comenzamos a trabajar en empresas mucho más grandes, estas son configuraciones que sí vamos a implementar porque el ancho de banda no va a ser suficiente para poder conectar. O sea, aquí yo puse una PC, pero si en lugar de ser una PC yo te digo, mira, aquí de este lado tenemos todo el data center, ¿verdad? Entonces necesito tener todo acá con un buen ancho de banda porque la información que estamos manejando hacia nuestro data center va a ser bastante grande. Efectivamente, en ambientes pequeños no hace sentido utilizar Ether Channel porque no se ve la necesidad. O sea, yo he visto análisis de ¿cómo se llama? De tráfico de ambientes bastante pequeños y uno dice, bueno, los switches están sobrados, ¿verdad? No hay suficiente carga de los switches para manejarlo de esa manera. Pero como te comento, en algunos otros lugares es tan grande la cantidad de tráfico que sí es necesario. Y lastimosamente no te encontré el diagrama ese que les estaba buscando ahí. Espero que para la próxima semana se los tenga para mostrárselos. Y ahí sí podemos ver que realmente la cantidad
de dispositivos que se utilizan, ya muchas veces sí, ¿cómo se llama? Justifican que tengamos dispositivos configurados con Ether Channel. No sé si con eso te respondo tu pregunta. Bueno, básicamente se emplea ya para empresas grandes. Correcto, así es, ya para empresas grandes. Lo maneja y no digamos los usuarios, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Por la cantidad de los servidores, de los usuarios, así como tipo un call center, podría decirse. Sí, en un call center, efectivamente. Ya en un call Ah, center ya se manejan de esa manera. ok, gracias, ingeniero. Bye. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? No hay más preguntas. Encontré aquí uno de los diagramas, pero no estaba. 2017 creo que es esto. Bueno, por ahí lo voy a buscar. Ah, sí, hombre, cabal. Ya sí, porque estaba malo aquí. Estaba buscando lo que no era. Y vamos a ver. Vamos a ver, creo que sí lo puedo encontrar. Estaba buscando lo que no era. Con razón no lo encontraba. Le estaba poniendo mal aquí lo que tenía que buscar. Ingeniero, el video de esta clase va a la plataforma, ¿no? Los videos los pongo ahí en el canal de YouTube. Y los otros, pues, yo no sé si les está llegando el correo de cómo se llama, de lo que se compartió o no. No, ingeniero. No. Bueno, No. igual los videos quedan grabados ahí. Algunos me han preguntado, entonces solo les mando el link y ahí están los videos publicados también. Déjenme ver si encuentro acá. Creo que es este, vamos a ver. No. Bueno, para la próxima se los prometo que les tengo ahí la hoja para que vean cómo se llama de la vida real y cómo es que se trabaja. No sé, porque ahí tengo el documento donde estuvimos hablando de eso, pero no encuentro el diagrama. O tal vez... Bueno, nada, para la próxima se los busco. ¿Ok? Bueno, el siguiente punto que vamos a ver. Esto pues realmente era un repaso del curso de redes 1, pero como en su caso no lo vieron, entonces pues sí lo vamos a ver un poco más detallado. Nos vamos a tomar un poquito de tiempo para verlo, que es Inter-VLAN Routing. ¿Para qué me sirve Inter-VLAN Routing? ¿Y cómo es que funciona? En este ejemplo que tenemos acá, esta PC está en la VLAN 20 y esta también está en la VLAN 20. Están en la misma VLAN. Pero si yo ahora vengo y pongo otro dispositivo acá, lo voy a conectar aquí al puerto 10. Y ese puerto 10 lo voy a asignar a otra VLAN. Lo vamos a poner en la VLAN 21. Nuevamente lo ponemos switchport mode access VLAN 21. Como no existe, la va a crear. ¿Ok? Bueno. Primero, al momento que yo lo puse en otra VLAN es como que estuviera en otro switch totalmente diferente. Estas PCs no se van a poder comunicar con esta otra PC, aunque yo le pusiera la misma red. Yo ahorita le puedo poner a 192.168.0.3 a esta PC que tenemos acá. Y lo que va a suceder cuando se ponga en verde es que, aunque teóricamente están asignados a la misma red, pues no voy a poder llegar. ¿Ok? Esto debería estar en otra red, por ejemplo en la 10.
Ahí sí ahí sí debería estar. Pero si yo me quiero comunicar de esta VLAN a esta otra VLAN, lo que voy a necesitar es un dispositivo de capa 3. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos la parte de Inter-VLAN Routing. ¿Ok? ¿Qué nos va a hacer? Nos va a permitir Inter-VLAN Routing. Es comunicar dispositivos de dos VLANs diferentes. Aquí podemos ver que tenemos un switch. ¿Ok? Que ese dispositivo está en la VLAN 10 y tenemos otro dispositivo que está en la VLAN 30. Y estamos utilizando un router y este router nos va a servir para que los dispositivos se puedan comunicar. En este caso, esto pues ya no se utiliza. Si se dan cuenta, teníamos un enlace para una VLAN y otro enlace para la otra VLAN. Esto ya no lo utilizamos, ya únicamente vamos a utilizar un enlace. Pero este es un ejemplo ya viejito de cómo es que se realizaba esta parte de la configuración. ¿Ok? Si se dan cuenta, esta es la configuración de las VLANs. VLAN 10. ¿Ok? En la interfase. Y listo. Vale. Esta es la configuración que sí vamos a ver. Ahora lo que vamos a utilizar nuevamente es un dispositivo de capa 3. Un router para que se comunique. Pero únicamente vamos a utilizar un link. Este link lo vamos a poner como un troncal. Y a través de ese troncal vamos a llevar la información tanto de la VLAN 10 y la VLAN 30 como lo tenemos acá. Nuestro ejemplo es de la VLAN 20 y la VLAN 21. Entonces vamos a poner acá un router. Ok. Y vamos a poner un cable más aquí del puerto fase Ethernet 03 hacia el 00. Ok. Aquí de este lado nos quedó como fase Ethernet 00 y aquí fase Ethernet 03. Este fase Ethernet 03 lo tengo que configurar como un troncal. Eso es lo primero que tengo que hacer. Le doy Exit acá. Seleccionamos la interfase fase Ethernet 03. Nuevamente, para ponerlo como troncal, le digo Switch Port Mode Trunk. Con esto ya puse ese puerto como troncal. Por el momento en el switch ya no tengo que hacer absolutamente nada. Ya lo configuré como un troncal. Ahora, en mi router sí voy a realizar configuraciones. Primero, ¿qué configuraciones? Necesito tener una IP adentro de las redes que voy a estar trabajando. O sea, necesito una IP en la red 192.168.10.0 y necesito una IP en la red 192.168.0.1. Entonces, ahí es donde voy a necesitar realizar mis configuraciones. Nos vamos a quedar acá hasta el día de hoy. Vamos a continuar la otra semana. La otra semana hoy sí tenemos la presentación de la primera fase. Espero que haya quedado claro hoy